Bueno, buenas tardes. Si les parece, vamos a empezar esta segunda mesa de estas jornadas. Para mí es un placer formar parte de esta mesa. Soy Júlia Boada, soy diputada por Sumar y Catalunya en Comú, porque soy de Girona, vengo un poco de lejos. Y de hecho, esta oportunidad, ¿no?, de celebrar estas jornadas para nosotras, para las diputadas, para el grupo parlamentario, es esencial, ¿no? Esta idea de que muchas veces, muy a menudo, es la sociedad civil la que nos empuja desde, ¿no?, al legislativo, al ejecutivo, a transformar, ¿no? Es un poco quien es un poco este azote de hay mucho trabajo por delante y de hecho lo hemos visto ya en la presentación, en la primera mesa. Así que es un placer estar aquí. Yo simplemente voy a moderar la mesa, esta segunda mesa que se titula Protección y gestión democrática del patrimonio cultural, una exigencia ineludible. Y muchísimas gracias a los tres ponentes que nos acompañan. Y simplemente, ¿no?, para enmarcar un poco también y abrir un poco el foco, ¿no? El patrimonio tiene múltiples dimensiones, ¿no? Hablamos de historia, de arte, de cultura, de territorio, de paisaje también, de lengua, de pensamiento, de literatura, de lengua. Y a mí me gusta este concepto, ¿no?, que de hecho lo aprendí al Institut Català de Recerca de Patrimoni Cultural, el patrimonio como un contenedor, ¿no?, de las sucesivas construcciones, destrucciones, reconstrucciones de los diferentes marcos de la civilización como expresión social de la vida colectiva, ¿no? Esta idea de la colectividad, el patrimonio como parte de la colectividad. Y además es un concepto amplio. Incluye, pues, lo que hablamos también, ¿no?, el patrimonio moble, inmoble, el tangible, el intangible, incluye paisajes urbanos, rurales, el arte, la literatura, la música, la danza, el cinema, el teatro. Y, por lo tanto, ¿no?, esta idea de que el patrimonio es como testigo, ¿no?, como testigo de una herencia compartida, ya que forma parte de la identidad cultural de un grupo de personas, de un pueblo, de una nación. Y, de hecho, esta es un poco la perspectiva que vamos a incluir en esta mesa, esta idea de herencia colectiva, donde se marcan las jornadas de hoy, esta segunda mesa, y sobre todo esta idea de que es un deber, ¿no?, por una cuestión de justicia social y también de justicia democrática, a recuperar fincas y edificios que forman parte de nuestro patrimonio y del que se ha apropiado la Iglesia Católica desde la dictadura franquista hasta el 2015. Para explicar un poco más en detalle y entrar con propuestas concretas, contamos con Miguel Santiago, que él es el portavoz de la plataforma Mezquita Catedral y además es miembro de la ejecutiva Recuperando. Y si le parece, pues te pasamos la palabra, que nos vas a introducir un poco, ¿no?, el ejemplo concreto de la Mezquita de Córdoba. Gracias, Miguel. Bueno, gracias Júlia, por la introducción que nos has hecho y dar las gracias, en primer lugar, al Grupo de Sumar, que nos ha abierto la puerta para que hoy la ciudadanía estemos aquí. A fin de cuentas, es el poder soberano, ¿no? Y que el poder soberano podamos tener posesión de alguna manera de estos espacios, pues la verdad que es lo lógico y lo fundamental en un Estado social, democrático y de derecho. Y también dar las gracias a otros grupos parlamentarios, diputados y diputadas, que se encuentran también aquí entre nosotros, y es de agradecer. Y, evidentemente, pues a todos nuestros amigos y amigas, ¿no?, que estáis aquí en la sala compartiendo, pues, esta jornada con nosotros, ¿no?, que nos da la fuerza, la unión para seguir luchando. Mirad, no sé si se escuchará un poquito la canción. Voy a iniciar un poquito con una canción que es la que compuso un poco para recrear un poco el ambiente, ¿no?, la que compuso la plataforma Mezquita Catedral. No sé si sonará o no, lo voy a intentar. Parece que no suena. Así que seguimos. Era bonita, ¿eh? Era bonita. Bueno, mirad. Brevemente, en cinco cositas voy a plantear, 9 cositas. La primera, nuestro patrimonio andaluz, ya que estoy aquí como representante de la plataforma en defensa del patrimonio de Andalucía y de la plataforma Mezquita Catedral, de la mezquita de la que tanto ya se ha hablado en la primera mesa. En segundo lugar, las joyas patrimoniales inmatriculadas entre miles siempre fueron del Estado. Tercer punto. Cuarto, una gestión en detrimento
de lo histórico y cultural, que es lo que verdaderamente nos preocupa en esta mesa. El pueblo dijo basta ya, para que veáis un poquito cómo respondimos ante el punto 4, esa gestión en detrimento de lo nuestro. El punto 6, la comunidad científica se pronunció. El 7, listado de logros, porque, hombre, hay que ser optimistas. Hemos conseguido también muchas cosas. No vamos solamente a llorar y vamos a poner la esquina humedecida de tanto llorar. Hay que seguir luchando, pero es verdad que desde principios del siglo XXI estamos consiguiendo cosas como después veremos, ¿no? Creo que eso es muy importante, la autoestima y ver un poco el panorama en positivo. La gestión económica, falta de transparencia, se ha hablado de dinero, había una preocupación en la sala de cómo se puede de alguna manera recuperar o restaurar el patrimonio que está en peores condiciones. Vamos a ver cómo se puede hacer. Y por último, la religión como obstáculo, que creo que es muy importante en un Estado social democrático y de derecho. Una cosa es la espiritualidad, la fe de cada persona en concreto, y otra cosa son las estructuras religiosas de poder, y en concreto la católica, con muchísimo poder económico, que hacen y asfixian a lo que debe de ser el Estado social, democrático y de derecho, y no permite que seamos realmente, no digo ya un Estado laico, pero al menos un Estado aconfesional. Nuestro patrimonio andaluz, aquí tenemos la mezquita, hemos hablado de ella mucho, el inconfundible Bosque de Columnas, uno de los monumentos más importantes no solamente de Europa, sino del mundo, un monumento valorado por los 5 continentes y que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984. Nuestra Giralda. Os voy a enseñar las 3 joyas que las sabéis, o sea que esto es como si fuera una clase sencillita de casi ni de bachillerato. Las 3 joyas de nuestros monumentos andalusíes, la mezquita, la Giralda de Sevilla, aquí están sus defensores, la plataforma de Sevilla, nuestra plataforma hermana, que también lo está haciendo, reuniéndose todos los meses en la Puerta del Perdón de la Catedral de Sevilla para denunciar la privatización del Patio de los Naranjos. Y, hombre, Pepe, es granaíno, que menos que la tercera joya, Granada. Pero qué pena que de las 3 joyas, una es del Estado, abiertamente, no ha sido inmatriculada, menos mal que no hay ninguna capilla, Pepe, dentro, o alguna catedral, porque si no la Giralda también, perdón, la Alhambra también o la matricula. Pero en fin, de las 3 joyas, fijaros que nada más y nada menos que 2/3 están inmatriculados por la Iglesia. Y además, tristemente, una Iglesia que no las quiere, reniega históricamente de nuestro legado andalusí, aunque vive bastante a costa de estos monumentos andalusíes, por la cantidad de millones que tanto en Sevilla como en Córdoba el Cabildo se mete en el bolsillo todos los años. Patrimonio usurpado por la Iglesia, inmatriculaciones. La mezquita catedral, ya antes lo comentaron, fue inmatriculada en el año 2006. ¿Quién la inmatriculó? Aquí los compañeros lo saben. El señor Asenjo, que fue obispo de Córdoba, y en el momento que lo nombran arzobispo, fue obispo de Córdoba, y en su episcopado, bueno, yo siempre, y voy a hacer este paréntesis, que creo que es importante. Mirad, en el papado de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, la Iglesia se ha hecho muy fundamentalista. Le ha dado la espalda rotundamente al Concilio Vaticano II y, qué decir, al Evangelio. Por lo tanto, no nos extraña que estos obispos, que son de la saga del boitilismo, hayan entrado en la voracidad de ir inmatriculando todo lo que han podido y más. El obispo Asenjo inmatriculó la mezquita en el 2006 y cuando lo nombran arzobispo de Sevilla, nada más llegar, ¿qué es lo que hizo? Inmatricular la Giralda en el año 2010. Política vaticana. Aquí os pongo cómo el obispo inmatricula la mezquita en el 2006, el obispado. Fijaros, la letra creo que es muy chiquita y no se ve.
Pero hay un dato muy importante. Dice la inmatriculación que inmatricula la Catedral de Córdoba. Mentira. La mezquita está declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad y su declaración solamente existe la palabra Mezquita de Córdoba. En inglés, por supuesto, pero en traducción, Mezquita de Córdoba. Por consiguiente, se inmatricula la catedral, pero la mezquita es mucho más que la catedral. Incluso, hasta lo escrito literalmente, ya tendríamos que empezar a cuestionarlo. Siempre ha sido propietario el Estado. Lo hemos comentado antes, en la mesa anterior. Fijaros, el emperador Carlos V, cuando visita la ciudad en el año 1526, camino de Sevilla para casarse, al ver la mezquita, expresó aquellas famosas y tan repetidas palabras. Yo no sabía qué era esto, pues no hubiera permitido que se llegara a lo antiguo, porque hacéis lo que puede haber en otras partes y habéis deshecho lo que era singular en el mundo. Se refería a que habían tirado los 3.000 metros cuadrados del centro de la mezquita para levantar en su solar la actual catedral renacentista. Pongo el ejemplo de Carlos V, pero desde Fernando III, que conquista Córdoba y después Sevilla, jamás hay un documento que diga que el rey castellano que conquista Andalucía, las tierras que van quedando de Al-Ándalus, ningún documento que diga que se la cedió, se la donó, ceder sí para el culto, pero no donar, que son dos conceptos completamente diferentes. Ningún documento. Fernando III, su hijo Alfonso X el Sabio, que amó profundamente el legado andalusí que nos dejó la cultura arábigo-andaluza, la misma reina Isabel la Católica, repito, la misma Isabel la Católica, a final del siglo XV, el obispo Íñigo Manrique pretendía construir una catedral más chiquita que la que existe actualmente y tuvo sus reticencias. Al final le permitió construir una capillita para que ellos pudieran desarrollar su culto en un espacio que ellos veían como cristiano y no axial, que es la propia construcción de las mezquitas. Podría seguir dando muchos ejemplos, pero como tenemos 15 minutos, continúo. Bien, empezamos. Empezamos con el panorama de la usurpación. Esta mesa es la consecuencia de la anterior. La anterior es la causa, lo inmatricularon y como consecuencia de la inmatriculación los señores obispos se creen dueños y señores. Dato concreto, mirad los trípticos. En el folleto de 1981 que ponía guía breve de la mezquita Catedral de Córdoba. Relato, mezquita Catedral de Córdoba. Respetan la historia andalusí. Todavía no había sido inmatriculada, faltaban años todavía. Folleto 2010. La Catedral de Córdoba, Santa Iglesia Catedral, testigo vivo de nuestra historia. Mentira. Si vierais el folleto del 2010, yo que como soy de ciencia, soy biólogo, pues siempre me gusta contar las cosas, tengo esa manía. Conté las palabras del folleto. ¿Vosotros creéis que es normal que en ese folleto de 2010, de todas las palabras, el 80% hablasen de la construcción cristiana del siglo XVI y solamente el 20% hiciera alusión al verdadero arte andalusí, que es la joya de la corona? ¿Lo veis normal? Claro, ¿esto quién se lo permitió? La inmatriculación. Tenemos un miembro de la plataforma Mezquita Catedral en Córdoba, que fue precisamente uno de los primeros diputados de esta casa, de la Casa Democrática, de la Casa del Pueblo, 1977, de los pocos diputados que todavía nos quedan. Y se unió a la causa, el tío era de la UCD, pero liberal, democrático y de derechas a la europea, que es lo que tanto falta nos hace como una derecha civilizada. Bien, eso que quede por ahí, dicho entre paréntesis. Resulta que este señor decía, que es Carmelo Casaño Salido, que evidentemente la mezquita de Córdoba, que siempre ha sido de su pueblo, se demuestra a través de muchos documentos y de muchas causas que podíamos analizar.
No me da tiempo, pero es muy gracioso este hombre. Y decía, mira, Miguel, tú fíjate el negocio que están haciendo, que dicen que sobre todo es catedral, Santa Iglesia Catedral. Pues bien, de la Santa Iglesia Catedral, como liturgia, solamente utilizan el 10% del tiempo a la semana. El 90% restante lo dedican al turismo, para ganar dinero. Ese es su concepto de liturgia tan espléndida que tienen. Un relato histórico fraudulento, Pepe, y eso nos preocupa mucho. Aquí que tengo a dos catedráticos de historia, no sé cómo me atrevo yo a hablar aquí entre ellos, de Zaragoza y de Granada. Un relato histórico fraudulento. Resulta que en el subsuelo de Abderramán I, hace unos 15 o 20 años no más, se descubre a 3 metros unos restos que dicen que es la antigua Basílica de San Vicente. Fijaros su relato. El relato es muy fácil, lo vais a entender. Ellos dicen, lo andalusí fue un paréntesis, 8 siglos, da igual, un paréntesis. Pero que sepáis, pueblo de Dios, que antes de la mezquita ya existía un templo cristiano. Ojo, los echamos a los invasores, 8 siglos. Y vuelve a ser un templo cristiano. Sobre eso se hace el relato. El arqueólogo Pedro Marfil, buen conocedor de la Mezquita Catedral de Córdoba, dio una conferencia en la Casa Árabe en el 2013 y decía, en el subsuelo de la mezquita se concentran elementos preislámicos o tardoantiguos relacionados con el poder y la religión. El mismo Cardo Máximo y otras calles transcurren por debajo de la mezquita. En el subsuelo de Abderramán I se encuentran restos con diferentes orientaciones y diferentes fábricas, que pertenecen a cosas. El técnico en la materia no se atreve a definirla, a cosas anteriores a la mezquita. No podemos decir mucho más. No tenemos demasiados datos para poder afinar y decir exactamente qué es lo que tenemos ahí. Bueno, pues precisamente ese argumento es un argumento que lo ha cogido perfectamente en su investigación la arqueología también internacional. No solamente nos quieren hacer ver que la mezquita de Córdoba es un paréntesis, que solamente, como dice el obispo de Córdoba actual, Demetrio Fernández, no sé si lo conocéis, de todas las mujeres, que les tiene un cariño enorme, enorme. Pues este señor dice que la mezquita de Córdoba en realidad es un invento de Bizancio. Los moros solo pagaron la obra. Y ahí se quedó tan pancho como tantos otros disparates ha dicho en su episcopado, como se le llame. Existe tal control ideológico que os pongo un ejemplo de cómo empieza con fuerza, fijaros, el disparate que el Cabildo de Córdoba llega a ser, y estamos hablando del año 90, que todavía no está la mezquita inmatriculada, y ya comenzaron a controlar ideológicamente la mezquita de Córdoba desde una perspectiva cultural por encima de su gran trayectoria histórico-cultural a lo largo de los siglos. El violinista de origen judío, Yehudí Menuhin, me imagino que más de uno tendrá conocimiento de él, interpretó obras de Bach el 3 de enero de 1990 ante un auditorio que llenó el salón del Colegio Mayor, de la Universidad de Córdoba. El concierto había sido organizado por la Universidad y la Asociación de Amigos de la Torre de la Calahorra, de la que era presidente Roger Gagodí, no sé si suena tan bien. Los organizadores habían solicitado al Cabildo permiso para que la actuación del violinista se celebrara en la mezquita catedral, pero fue denegado. Ya desde el año 90 empieza una persecución ideológica clara y evidente en contra de la gran dimensión cultural, intercultural e interreligiosa que representa la mezquita de Córdoba. Y ya el colmo. Ahora os voy a pasear por la mezquita de Córdoba con las grandes exposiciones de santos, de estatuas, que van continuamente montando por todo el recinto de la mezquita de Córdoba, rompiendo su estética, rompiendo la idea del que va a visitar la mezquita, y se encuentra con exposiciones que están por todas las naves de la mezquita. Ejemplo. ¿Veis? Mira, mira, qué bonito. ¿Veis el mihrab? Mira dónde han puesto el fasistol. ¿Dónde tiene que estar el fasistol?
en el coro mayor de la catedral. ¿Qué hace al lado del mihrab? Porque quieren cristianizar hasta el muro de la Qibla, que es la zona fundamental, espiritual y religiosa de la religión musulmana. Cosa que hasta los obispos del 18 y del 19, los obispos que pertenecen ya a una renovación de la época de la razón, evidentemente, empiezan a quitar todos los santos de esa zona. Y ahora, con los obispos boitilianos, vuelven a intentar a llenar toda la zona de la Qibla, lugar sagrado para los musulmanes, de cuadros que tienen poco valor, del fasistol, de muebles, etc. Además, sin orden ni concierto ninguno. Hasta en los mismos muros de la mezquita perforaban los muros para colgar estos carteles anunciando el Corpus Christi, anunciando las exposiciones continuas que hacen dentro del monumento, etcétera, etcétera. Un disparate. Perforando muros del siglo VIII, del siglo IX y del siglo X. Tuvimos que denunciar la cultura de la delegación de Córdoba y menos mal que ahí no hicieron caso. Y ya a partir de ahí parece ser que ya no volvieron a perforar más ningún muro. Fijaros cómo está la mezquita rodeada de palcos durante la Semana Santa. La cubren entera. Es como si fuera un burka de plástico que le colocan a ella a todo su alrededor. A todo su alrededor para privatizar un espacio, patrimonio de la humanidad, que es la mezquita, y patrimonio de la humanidad, que es el casco histórico de Córdoba. Pues lo privatizan todo. ¿Para qué? Para que unas 3.000 o 5.000 personas ocupen estos palcos, se puedan sentar, claro, con el presupuesto correspondiente, que eso se le supone a la agrupación de cofradías. El señor obispo se empeñó literalmente en bajar la carrera oficial a la mezquita. Y fijaros durante 3 semanas en qué se convierte los alrededores de la mezquita. Yo no sé dónde está la UNESCO en todo esto, ¿eh? Yo no sé si no ve, si no observa. Os puedo contar, ¿ha habido al espectáculo nocturno alguno? ¿Alguno o alguna? Sí, ¿no? Una catequesis, en toda regla. El espectáculo nocturno que se proyecta por las noches en la mezquita, la idea central era para potenciar el turismo que pernoctara en la ciudad. Bien, hacen un primer montaje, un montaje por técnico, un montaje pues que hace referencia a la verdadera historia. ¿Y qué es lo que ocurre al final? Que el obispo Asenjo dice que no le gusta ese montaje, porque dice que en el montaje salen unos caballeros que van por los muros de la mezquita dando saltos y que entonces eso disloca el respeto espiritual al monumento. Sin embargo, al señor obispo no le importa tener al Santiago Matamoro en el propio presbiterio de la mezquita. Lo otro sí, pero su Santiago Matamoro, que hasta el Cabildo de Santiago rellenó al moro de flores y de cosas para disimularlo. Sin embargo, a estos, ahí lo tenéis, Santiago Matamoro en todo el presbiterio diciendo, aquí mando yo, y punto. Pero la ciudadanía llega un momento que dice, se acabó, basta ya. Y el mejor cuidador de la mezquita, ¿quién es? El pueblo. Por eso, diputados y diputadas que estáis aquí, hacedle caso al pueblo, por favor. Es muy fácil. Hacerle caso al pueblo, al poder soberano. Un poder soberano que os pone en vuestras manos. Para que toméis buena nota de todo lo que está ocurriendo y volvéis las cosas a su sentido común y a su normalidad. Fijaros las concentraciones de la plataforma, con su arco representando la mezquita de Córdoba. Hombre, le dije a los compañeros de Sevilla que tenían que salir de alguna manera y aquí lo tenéis, ellos recuperamos el patio de los Naranjos, que en el año 92, ¿os acordáis? 92, la Expo. A partir de ahí, el arzobispo Carlos Amigo Vallejo es cuando el patio de Naranjos de la Catedral de Sevilla lo privatiza. ¿No es así? Perfecto. Bien, la plataforma de Sevilla es una de sus luchas, que ese patio vuelva a ser un jardín público para toda la ciudadanía de Sevilla.
Aquí tenemos los especialistas de 36 universidades, porque nuestra lucha fue llevarla a nivel internacional. Se hicieron eco todos los continentes, todos los medios de comunicación, y aquí tenéis 100 especialistas de 36 universidades que firmaron el manifiesto por la titularidad pública de la mezquita. Científicos de España, de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia, de Portugal, de Irlanda, de Turquía, de Chile, de Alemania, de Marruecos, acusando, todos ellos catedráticos de sus respectivas universidades, acusando al obispado de despreciar el significado del monumento y secuestrar su memoria. Qué importante es eso. Ahora que hemos hablado también de memoria histórica. Conseguimos, y ya termino, 400.000 firmas por toda nuestra lucha, que no es poco. Aquí, mis amigos y hermanos de redes cristianas, desde el principio, igual que también mi asociación de Europa Laica, desde el principio están en esta lucha. Y desde el principio son dos pilares fundamentales de Recuperando, y creo que es digno decirlo, ¿no? Y aquí están un grupito de nuestros cristianos de base, en el que también lucharon por conseguir todo esto. Fijaros que una de las cosas importantes que conseguimos, y ya termino, es que en el 2016 se devolviera el nombre al monumento. Lo perdimos en el 2010 y una de las luchas fue conseguir que el obispado volviera a denominar el monumento como conjunto monumental Mezquita Catedral. La gestión económica, un dato, es que es interesante decirlo, beneficio en el 2022, más de 4,5 millones. Beneficio 2023, 9 millones. Claro, porque en el 2022 todavía arrastraban lo del COVID. Ahora ya no. El año pasado fueron 20 millones lo que recaudó el Cabildo de Córdoba con la mezquita. De los 20 millones limpios en su bolsillo, 9 millones. ¿Para qué? Aquí tenéis ejemplos, pues gastan en lo que les da la gana. Gastan en hacer, por ejemplo, ese edificio para el magisterio privado, o para hacer el instituto, un colegio en la zona de Poniente, que cuesta nada menos que 7,8 millones de euros, o Cajasur vende a la iglesia, que era de Cajasur, la iglesia vende a la iglesia, el antiguo colegio de Santo Ángel por 4,5 millones. ¿De dónde sale este dinero? De la mezquita de Córdoba. La religión como obstáculo. Hombre, por Dios. Y ya finalizo, fijaros. En los años 70 se recupera el culto en el mihrab con los hermanos musulmanes. El obispo, que bueno, tiene sus luces y sus sombras, Sirarda, no era boitiliano. Tenía sus cosas porque, en fin, jerarca. Vamos a dejarnos de tonterías. Pero no es lo mismo un jerarca antes del boitilismo que después del boitilismo. O si no, que me lo diga aquí, pues, una persona que sabe mucho más que yo a nivel teológico de todo eso, como es Evaristo, ¿no? Pero fijaros qué diferencia. Orando, y termino ya definitivamente, orando. Fue muy bonito el Congreso Islamo-Cristiano. Fijaros el sentido de la interreligiosidad, el sentido de la interculturalidad, lo que decía el Vaticano II. Y Sirarda lo llevó a la práctica. Y se hizo un Congreso Islamo-Cristiano en Córdoba, por falta de uno, 2. Y el viernes, los hermanos musulmanes iban al mihrab a rezarle a Alá. Y el domingo, y los cristianos la acompañaban. ¿Lo vais ahí de pie detrás? Sí, sí. Bien. Y el domingo iban todos a lo que es la catedral a hacer ahora el culto católico. Entonces los hermanos musulmanes acompañaban. Bueno, pues desde que llegan los obispos boitilianos, resulta que, como dice el actual obispo, no es posible el uso compartido de la catedral porque no lo consiente la religión musulmana, ni cabe en la verdad de la religión cristiana. ¿Os dais cuenta? Fijaros, el ejemplo concreto que desdice por completo su ideología y sus planteamientos. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Qué lástima que tenemos que mirar al pasado para ver cómo tendría que ser también el futuro. Estamos retrocediendo en muchos ámbitos. Y damos la palabra a Pepe Castillo, que bueno, es catedrático de Historia del Arte y básicamente, ¿no?, en su presentación va a abordar un poco esta confrontación que existe entre la dimensión cultural y los bienes culturales. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas, y bueno, agradecer a los organizadores de esta jornada, al grupo plurinacional de Sumar y a las diferentes organizaciones Recuperando, pues en fin, la oportunidad de participar en este evento. Para mí, pues la verdad que es un auténtico honor estar aquí
la sede de la soberanía popular, ¿no? En el Congreso de los Diputados, en esta sala. Bueno, yo voy a intentar en parte responder lo que antes tú estabas comentando, en el sentido de esa manipulación, alteración que se ha hecho en la Mezquita de Córdoba, de esos valores culturales, históricos, religiosos, imponiendo esa dimensión cultural frente a la cultural. Tiene que ver en cierta manera con la inmatriculación, pero tiene que ver con otras razones más que ahora explicaré, ¿no? Y quería tomar como referencia las primeras palabras que Julia había dicho a la hora de qué es esto del patrimonio cultural, y hablaba de bienes y valores históricos, artísticos, lingüísticos, etnológicos, pero no ha citado a los religiosos. Es decir, el valor religioso no es un valor patrimonial. Cuando se declara la Inmaculada Concepción de Murillo, no se está declarando el dogma de la fe de la Inmaculada, ni cuando se declara un resucitado o un crucificado, no se declara, cuando se declara patrimonio cultural, ese valor religioso. Lo que se está declarando es el valor histórico, artístico, musical, etnológico, cultural, etcétera, de esa manifestación religiosa, que no le quita nada de relevancia, pero sí determina cómo se actúa y cómo se protege. Si ese es el valor por el cual un bien se declara patrimonio cultural, las medidas de acción tienen que ver y tienen que actuar sobre los valores que han propiciado esa protección y la que lo convierten en interés general, porque algo que tenemos que tomar como referencia es que cuando hablamos de patrimonio cultural hablamos de bienes de interés general, en el sentido que son bienes que interesan al conjunto de la ciudadanía y están reconocidos como derechos fundamentales en nuestra Constitución, ¿no? Y digo eso porque en torno a esa cuestión voy a plantear esta confrontación y debate en torno a la dimensión cultural y cultural que existe en relación a los bienes eclesiásticos, ¿no? ¿Qué explica ¿qué explica esa actuación por parte del obispado de la Mezquita de Córdoba? Pues hay dos razones fundamentales, o dos razones principales, ¿no? Al margen, lógicamente, del efecto de la matriculación. Uno tiene que ver con el propio régimen jurídico régimen jurídico de protección que tienen los bienes culturales eclesiásticos en este país, ¿no? Y el otro tiene que ver con una cuestión más general, ya que afecta al conjunto del patrimonio cultural, que es la difusión, cómo se difunden los valores y contenidos en general de los bienes culturales. Esto está amparado por la legislación de patrimonio histórico, pero ahora comentaré que no tiene prácticamente ningún tipo de regulación, ¿no? Pues la suma de estas dos carencias o deficiencias o singularidades son los que han propiciado esto, ¿no? Voy a ello. En relación a lo que es el régimen jurídico de protección de los bienes eclesiásticos, en principio, estamos hablando, cuando hablamos de patrimonio cultural eclesiástico, estamos hablando de patrimonio cultural, bienes que pertenecen a la Iglesia o a una propiedad determinada, como puede ser la Iglesia, que tienen un valor cultural y en función de ese valor cultural han sido reconocidos formalmente como tal, a través de la declaración de BIE, catalogación general, en fin, las diferentes categorías legales. De eso estamos hablando siempre en todo momento, ¿no? No del conjunto de bienes, porque de hecho ni siquiera todos los bienes eclesiásticos están declarados como patrimonio cultural o como bienes de interés cultural, ¿no? Y eso es una de las razones, por ejemplo, en relación a todo el tema de los conventos, que no se puede hacer controlar sobre el traslado de bienes, en fin, de un lugar a otro. Tiene mucho que ver con la situación de que no todos los conventos están declarados bienes de interés cultural, ¿no? Entonces, puesto que estamos hablando de bienes culturales, en principio, como no podía ser de otra manera, es de aplicación a los bienes eclesiásticos pues el régimen jurídico establecido en nuestra ordenación legal, ¿no? Partiendo de la Constitución de 1978, el artículo 46, y luego las leyes que desarrollan esa Constitución. Tenemos una ley nacional, que es la ley de 1985, y luego tenemos las leyes autonómicas. Todas las comunidades tienen su propia ley, ¿no? Entonces, lo establecido en esas leyes es lo que en principio habría que aplicar sobre el patrimonio eclesiástico. ¿Esto es así? Pues realmente no. En la práctica no se aplica de manera efectiva y rigurosa este régimen de protección, y eso es no lo singular como se quiere señalar en relación al patrimonio eclesiástico, sino lo
en fin, lo inaceptable o lo inconcebible, que no sea así. Entonces, ¿qué régimen jurídico se aplica? Pues se aplican otras normas que rigen la relación entre el Estado español y la Santa Sede. Todos conocen pues, el acuerdo de 1979 sobre enseñanza y asuntos culturales, pero no solamente eso, sino ese tiene un documento que desarrolla principios generales de ese acuerdo, que es el documento relativo al marco jurídico de actuación mixta Iglesia-Estado sobre patrimonio histórico-artístico de 1980, que es el documento que realmente, o la norma que realmente está aplicándose en cuanto al patrimonio cultural eclesiástico. Y aquí hay una medida que es la que afecta especialmente a esta cuestión que estamos hablando de lo cultural y lo cultural, que es lo siguiente, el establecimiento de la prioridad de la función de culto. El Estado, al aceptar como válido, que desde luego existen muchas dudas legales de que esto sea así, este documento, en el artículo dice: se reconoce por parte del Estado la función primordial de culto y la utilización para finalidades religiosas de muchos de esos bienes que ha de ser respetada. Esta es la clave de todas estas actuaciones que estamos diciendo. A partir de aquí, al margen, insisto, de las dudas legales que esto tiene, porque es un documento que ni siquiera aparece recogido en el Boletín Oficial del Estado, pero sin embargo es el documento que se toma como referencia para luego la aplicación efectiva y real, pues ha generado ese debate, esa confrontación entre la dimensión cultural y la dimensión cultural de la Iglesia, que mayoritariamente siempre se decanta hacia la dimensión cultural frente a la cultural. ¿Esto qué significa? Que todos los valores históricos, artísticos, científicos, pues se acaban subordinando a este valor cultural, y que las acciones que la Iglesia realiza sobre sus obras o espacios con carácter litúrgico o no, siempre son prioritarias y están por delante de otras acciones objetivas y científicas como la restauración, la catalogación o la difusión. Y no tenemos que verlo nada más que en el caso de la Semana Santa, como, en fin, obra insigne de la historia del arte, ¿no? Como la Sepultura de Gregorio Fernández, del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, declaradas bien de interés cultural, esas que además son de dominio público, pues salen procesionadas constantemente, lo mismo que los salcillos, pero luego hay otras cuestiones menores, pero que a mí me parece muy ilustrativa, precisamente, de esa prioridad que se ha impuesto de la dimensión de culto, como por ejemplo, como el Ministerio de Cultura, a mí me parece que de manera totalmente inadecuada, al final aceptó retirar en el 2019 unas imágenes de unas radiografías que se hicieron a imágenes muy veneradas en Sevilla, ¿no? Como el Cachorro, el Gran Poder, porque aparecía la realidad material de esa escultura, que era pues todo el entramado de madera, los clavos. Se trataba de unas radiografías que se estaban haciendo en el proceso científico de restauración, porque son obras de arte y hay que trabajar. Y eso el Ministerio de Cultura al final las retiró porque las cofradías consideraban que eso era ofensivo para esa imagen. Está claro que se ha puesto y que era poco decoroso el realizar la difusión de esas imágenes. Desde mi punto de vista, en relación a esta confrontación entre lo cultural y lo cultural, y por encima de la cuestión jurídica, yo creo que lo que ha hecho la Iglesia es imponer su relato sobre cuál es la consideración, es imponer el relato a la sociedad, a la administración pública, sobre cuál es el valor patrimonial que tienen las obras religiosas. Porque, digamos, reduciéndolo todo a esa dimensión, entre confrontación en cultural y cultural como confrontación de dos derechos fundamentales, el derecho a la libertad religiosa, ¿no? Y el derecho a la cultura, cuando los bienes culturales están afectados muchos otros derechos fundamentales, el derecho a la propiedad, el derecho a la intimidad, el derecho a la libre circulación, y sin embargo no se ha generado, que yo sepa, ningún debate singular, digamos, unilateral entre el derecho de propiedad y el derecho a la cultura, entre el derecho a la intimidad, y sin embargo sí se ha generado esa confrontación entre la dimensión cultural y la dimensión cultural. Hemos comprado ese relato. ¿Y por qué se ha impuesto ese relato de esa confrontación en la que además siempre se impone la dimensión cultural? Pues no porque en aplicación de un, digamos, rigurosa y estricta de lo que dice la ley, porque esa norma que decimos es una norma claramente ilegal, con absolutas dudas, que ni siquiera está publicada, sino que esto ha sido resultado de una connivencia entre
las administraciones públicas, los diferentes partidos políticos que han gobernado en esas administraciones públicas, pero que también es aplicable al ámbito jurídico, al ámbito docente, al ámbito mediático, periodístico. Yo, en fin, en tono de mea culpa, en mi departamento de Historia del Arte, la mayoría de profesionales observan desde esa perspectiva religiosa, creyente, las imágenes cuando hacen historia del arte y no hacen historia científica, ¿no? Ha impuesto ese relato, pero es decir, existe esa connivencia. ¿Para qué? Pues para beneficiar, lógicamente, la visión de la Iglesia, porque hay, en fin, las administraciones entienden que hay un apoyo, pues que es muy importante, y así es, ¿no?, objetivo de la sociedad a la Iglesia, y que identifican ese apoyo colectivo masivo con el interés general que tienen los bienes culturales. No, los bienes culturales, la Iglesia, pues tienen, en fin, las imágenes religiosas un extraordinario valor cultural, pero corresponden a un credo privado, mientras que los bienes culturales corresponden al interés general, y es efectivamente un derecho fundamental en ese sentido. Y a mí me preocupa que esa connivencia no solamente se ha establecido en decantar la condición patrimonial de un bien cultural eclesiástico hacia lo cultural, sino que ahora además también la dimensión más propiamente cultural de una obra patrimonial, también la Iglesia lo está utilizando en su dimensión cultural, aprovechándose de las declaraciones a veces inadecuadas que se están haciendo de bienes eclesiásticos como patrimonio cultural. Por ejemplo, la Semana Santa. La Semana Santa está declarada manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial. Pero la Semana Santa está declarada no la práctica religiosa, sino todos los valores históricos, artísticos, musicales, etnológicos, etcétera, etcétera, que confluyen en torno a la Semana Santa. Y por lo tanto es desde esa perspectiva como hay que protegerse, como hay que protegerla, desde esos valores que son los reconocidos, ¿no? ¿Y qué está sucediendo? Puesto que está declarada patrimonio cultural, pues por ejemplo ahora en Granada, pues la Diputación de Granada da 100.000 euros a la Hermandad y Cofradías para que hagan conciertos de la banda de música, en fin, argumentando que esa banda de música sale en la Semana Santa y por lo tanto son patrimonio cultural. O una cosa que me parece más grave, que se está incentivando, fomentando y cada vez más que se realicen procesiones de Semana Santa en los colegios privados, concertados y públicos, pero en el recreo, digamos, durante el periodo docente, y amparándose en que es una manifestación que está declarada patrimonio cultural. Si realmente se quiere valorar desde esa perspectiva, que sea el profesor de patrimonio, de historia, el que lleve a cabo esa, en fin, práctica, y que lo haga resaltando los valores históricos, culturales, musicales, pero desde luego no religiosos o de otro tipo, ¿no? Por lo tanto, no existe, desde mi punto de vista, realmente esa confrontación entre las dos dimensiones y mal resuelta. Lo que existe es una inadecuada, errónea aplicación de los principios generales del patrimonio cultural a un tipo de bien que son los eclesiásticos. Y eso es lo que está realmente fallando por la connivencia que existe de las administraciones públicas. No se están aplicando realmente esos principios generales que deberían aplicarse a los bienes eclesiásticos. Y gran parte de los problemas que plantea el patrimonio eclesiástico tiene que ver con eso. Y un ámbito en el que, digamos, no se está aplicando adecuadamente el régimen de protección previsto en la legislación de patrimonio es en el ámbito de la difusión. Cuando hablamos de difusión, la difusión es el objetivo principal de la legislación de patrimonio. El objetivo de la legislación de patrimonio no es la conservación física material de los bienes, sino el acceso y disfrute de los ciudadanos a esos bienes culturales. Por lo tanto, la difusión, que es todo lo que tiene que ver con la transmisión del conocimiento a través de visitas, de la presentación, de la elaboración de folletos, de espacios de musealización, etcétera, etcétera. Todo eso forma parte de la difusión y, por lo tanto, es una actividad tutelar exactamente tan importante como una labor de restauración, una labor arqueológica o cualquier otra actividad tutelar, puesto que es uno de los objetivos fundamentales, ¿no? Pues en este caso, ¿qué es lo que nos encontramos en relación a la labor de difusión que hace la Iglesia de los bienes culturales declarados patrimonio cultural? Y no solamente
en el interior de las iglesias, catedrales, en fin, monasterios, sino cuando acudimos a algún tipo de exposición, ¿no? Por ejemplo, las edades del hombre, todas las que se han realizado, en fin, hasta los videomapping que tú has comentado. ¿Qué es lo que se trasluce de manera generalizada? Pues que el discurso, el contenido, el relato no es la de la transmisión de los valores históricos, artísticos, científicos, que son los que han propiciado la declaración, sino es el servicio de la fe, es en definitiva la transmisión de la determinada credo, de la liturgia, labor pastoral, evangelizadora, y eso es absolutamente contrario a los principios científicos del patrimonio cultural, porque cuando estamos hablando de la mezquita, de la catedral de Granada, de la catedral de Sevilla o cualquier otro monumento BIC, de lo que estamos hablando son de bienes que tienen valores objetivos, científicos, el histórico, el artístico, cultural, y eso es lo que hay que trasladarlo en ese sentido, ¿no? Lo cual me lleva a la otra cuestión que está detrás de los problemas que, desde mi punto de vista, plantea, en fin, o subyacen en esta manipulación, ¿no?, en el caso de los bienes eclesiásticos, que es la falta que existe en España en la legislación de patrimonio sobre, en general, la regulación de la difusión del patrimonio cultural, ¿no? Y esto es algo que, desgraciadamente, yo como historiador del arte, que además formo a historiadores del arte que se dedican profesionalmente a esto, me duele especialmente porque esa falta de regulación no solamente está provocando una alteración, manipulación, banalización, por ejemplo, en el caso del turismo, sino que está provocando una absoluta precarización de todas las personas que realizan esa labor de difusión cuando se trata de una de las labores fundamentales, porque estamos trasladando los contenidos y valores a eso. Pensar, nosotros hicimos desde APROA, de una asociación profesional de historiadores del arte, una campaña que decía: los profesionales de la difusión del patrimonio cultural somos las Kellys del patrimonio, cobran mucho menos que las Kellys, a 5, 6, 7, 8, 9 euros la hora, ya empieza a estar bien remunerada. Cuando te exigen que seas licenciado, doctor en Historia del Arte, y cuando estás trasladando o cumpliendo una de las funciones más importantes, que es en fin, la transmisión de esos valores y contenidos a la ciudadanía, ¿no? Esa falta de regulación que existe de manera general, lo cual está permitiendo todo esto, ¿no? Yo suelo poner un ejemplo de la absoluta necesidad que existe de esa regulación, ¿no? Porque a veces se dice, bueno, es que no se puede controlar porque esto va en contra de la libertad no sé, de opinión o de expresión. Estamos hablando de bienes declarados patrimonio cultural, que tienen unos valores objetivos, históricos, artísticos, y por lo tanto, esas son las razones por las cuales se ha declarado y por lo tanto deberían ser los que motivaran esa difusión del patrimonio. Suelo poner el caso del Pazo de Meirás. Como saben, antes de la adquisición por parte del Estado hubo un conflicto, que de ahí surgió luego ya lo de la adquisición por parte del Estado, en el cual la Xunta de Galicia inició un proceso judicial para que los herederos de Franco cumplieran con un precepto que a mí me parece precioso en la legislación de patrimonio cultural, que es el de la visita pública y gratuita. La familia Franco del dictador se negaba constantemente porque decía que no disponía de recursos para realizar. Luego, entre medias, estaba la Carmen Martínez Bordiú dando entrevistas desde el Pazo de Meirás, en el Ola y todo eso. ¿Y cuál fue la solución que al final tomó la familia? Pues dio a la Fundación Franco, a la fundación de un dictador, la responsabilidad de hacer esa visita. ¿Y qué hacía la Fundación? Ensalzar la figura del dictador en el cumplimiento de un precepto legal que es de visita pública gratuita sobre un bien declarado BIC, ¿no? Con lo cual, es decir, demuestra la absoluta necesidad de que los contenidos, como en el caso de la mezquita, también se ha propiciado, porque la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía podía haber evitado, controlado, por ejemplo, toda esa alteración, ocultación de la dimensión islámica de la mezquita a través del control de todas estas medidas que estamos diciendo, ¿no? Pero esa falta de difusión y la poca importancia que le damos los ciudadanos a esto de la difusión, pues está provocando esta labor, ¿no? Concluyendo esta intervención,
quería, en fin, al menos pues hacer unas propuestas. Esta mañana precisamente salía un artículo mío en El País sobre esta cuestión y, en fin, que hemos trabajado con Aristóteles y con la gente del colectivo en relación a qué se puede hacer o qué debería hacerse en relación para resolver estas cuestiones. Son varias las propuestas, las resumo en dos. La primera es que debería aplicarse a los bienes culturales eclesiásticos, porque la Constitución no diferencia en función de la titularidad jurídica unos bienes u otros, debería aplicarse el mismo régimen de protección establecido en la legislación de patrimonio cultural. Y eso cambiaría mucho y, digamos, aminoraría mucho el impacto que está provocando la apropiación ilegal e inadecuada a través de las inmatriculaciones, para lo cual es necesario, y desde luego yo lo vengo reclamando desde hace mucho tiempo, que se derogue este acuerdo del 79 entre la Santa Sede y en fin, el Estado español de 1979 sobre enseñanza y asuntos culturales, y especialmente esta pequeña norma, esta norma del 80, que está ahí oculta, que además con dudas legales de todo tipo y que son las que se utilizan para todo esto. No solamente habla de la preferencia de la dimensión de culto, lo que habla en este documento es que la Iglesia se reconoce a la Iglesia como la legítima propietaria de todos sus bienes. Se dice en ese documento que el Estado se compromete a financiar todas las obras de intervención, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Un documento, desde luego, absolutamente dañino porque impide la aplicación de algo que es colectivo. Y la segunda cuestión es que la Administración pública debería asumir la difusión como una de las responsabilidades más importantes, desarrollar adecuadamente la difusión que tiene que regirse por los mismos parámetros que se hace una restauración o se hace una excavación arqueológica, que es, en definitiva, profesionalidad, cientificidad y control público de esa labor. Lo que no es aceptable es que el propietario del bien, sea la Iglesia, sea un particular, una fundación o cualquier otra, determine qué valores, qué contenidos se trasladan a la ciudadanía de un bien que está declarado bien de interés cultural en función de una serie de valores reconocidos socialmente, ¿no? Esas son las dos medidas fundamentales que deberían hacerse. Pero hay una más aún, y con esto termino, que a mí me preocupa mucho como especialista en patrimonio histórico, y es que lo que realmente está sucediendo en el ámbito del patrimonio cultural es que estamos asistiendo a un desmantelamiento de la administración cultural patrimonial, en fin, tremenda, impuesta o derivada de la imposición de un modelo neoliberal de gestión del patrimonio cultural, donde solo el turismo, lo económico es lo que se está imponiendo, donde cada vez que se modifica una ley se reducen las obligaciones que tienen los propietarios de intervenir en ese patrimonio y, en definitiva, en fin, se olvidan de un precepto fundamental, y es que el patrimonio cultural es un derecho fundamental de todas las personas, de todos los españoles. Bueno, muchas gracias. Perdón, un comentario. Si me ven que me levanto y me voy, no es que esté huyendo luego de su pregunta sino que sale el ave rápidamente, me tengo que marchar y así, en fin, la verdad que me da mucho apuro y me gustaría quedarme a todo, en fin, además de la intervención del debate, pero me van a disculpar, ¿vale? Así que me disculpan en ese sentido. Quedas disculpado y tomamos nota de todos los deberes que nos has puesto, no te preocupes. Y le pasamos la palabra a Belén Bolocqui, de la Asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés. Ella también es catedrática de Historia del Arte y nos va a presentar un poco, ¿no?, abordar la gestión democrática del patrimonio a través del derecho de la sociedad a la cultura. Lo tuyo. Bien, muchas gracias al grupo. Sí, quizá mejor. Ahora sí. Bien, muchas gracias al Grupo Plurinacional Sumar, a organizadores de este acto, a todos los diputados presentes, señoras y señores, y a los
también compañeros organizadores de Recuperando y Mezquita Catedral. Son ellos los que nos han invitado a Pudepa y damos las gracias por esa confianza que esperemos que la vamos a responder. Las 4 puntos, digamos, líneas, van referidas a la asociación que represento, a Pudepa. O sea que yo me olvido, por un lado, de esa faceta de historiadora del arte y lo centro más en esa acción pública para la defensa del patrimonio cultural aragonés. Ese sería el primer punto, breve, pero para que ustedes vean también cómo la sociedad trabajamos y nos manejamos a lo largo de décadas. Luego, el segundo punto estaría relacionada pues con ese derecho de la sociedad a la cultura. Esto es fundamental, esto lo han estado repitiendo y lo tenemos que tener muy claro. Es un derecho y es un deber constitucional. Lo trataré de justificar. Luego también hay un tercer punto, porque está de debate y, en fin, las lecturas llevadas a cabo nos llevan también a hacer propuestas, digamos, rectificadoras de la corrupción institucional. Y luego también unas conclusiones. Entonces, ese acróstico de APUDEPA, Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés, es, en definitiva, una defensa de la legalidad. Y esto es una intuición de un profesional del derecho que estuvo en la Constitución española y que nos trasladó a APUDEPA y que hemos tratado de contemplarla en todos estos 28 años de trabajo, desde 1996. La asociación se autogestiona de las cuotas de los socios y hemos renunciado a cualquier tipo de subvención y solamente pues aceptamos lo que es unas donaciones de tipo pues perfectamente legal, cosa que no tenemos evidentemente. También decir que la asociación ha sido declarada de utilidad pública en el 2013 y también somos de utilidad pública por el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero esto tanto nos da, porque no nos sirve prácticamente para casi nada. Entonces, no somos escuchados, eso ténganlo en cuenta, en términos generales. Y luego, pues se soslaya pues, esa aportación que podríamos hacer de una acción preventiva ante la Administración, pero si no hay escucha atenta, pues evidentemente no da ningún resultado. Ahora bien, sí que tenemos que hacer a menudo la defensa legal, es decir, que nos tenemos que meter en contenciosos administrativos porque es la única defensa cuando ya vemos en cuestiones fundamentales, y estamos hablando de bienes de interés cultural, pero además de altísimo rango, o bien por atropellos, pero atropellos que vienen también desde la misma Administración o a nivel de los particulares. Entonces, digamos que lo ideal es prevenir y no tener que juzgar, eso es evidente, pero no se está cumpliendo. Entonces, sí que les comento una frase de Javier Rufino, fiscal de Medio Ambiente y Patrimonio de Sevilla, que declaraba en ABC en el año 2020, cuando decía: con estas leyes sale barato dañar y expoliar el patrimonio histórico. Entonces, les podría citar algunos ejemplos que a algunos les puede sonar, como la antigua Estación Internacional de Canfrán en Huesca, con 2 pleitos, en la Gran Cueva de Chaves, un expolio monumental del patrimonio arqueológico, realizado por el que fue presidente del Carbón y del Acero de España, Victorino Alonso, actualmente en la cárcel por delitos medioambientales en León. Entonces, nosotros hemos tenido un larguísimo pleito, logramos ganarlo junto con la Administración, todo esto a partir del 2011, con una sentencia del 2016, pero estamos en el 2024 y no se han cumplido las sentencias. Esta es otra cuestión lamentable. Y ahora nos tienen ustedes a 4 asociaciones, una PUDEPA, otras locales, ejerciendo pues esa acción pública de manifestarnos con acciones puntuales cada mes para que se cumpla la sentencia.
La industria metalúrgica de Aberli, con todos sus bienes, muebles, archivos, etcétera, ha sido también otro escándalo por lo que respecta a la comunidad aragonesa y concretamente en Zaragoza. Logramos una protección parcial de bien catalogado y las 2/3 partes se ha derribado. Y era absolutamente excepcional. 150 años de archivo absolutamente completo, de bienes muebles y tal. No, pues Zaragoza no ha tenido a bien ni la Dirección General de Patrimonio ni los ayuntamientos. Esto es una cuestión muy importante porque están fallando las administraciones, en ambos casos. Y ahora mismo estamos con el seminario Oscense y ahí una plataforma local de defensa del patrimonio y APUDEPA estamos con un pleito que ya llevamos 5 años y finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Aragón nos ha dado la razón parcialmente, pero muy importante porque reconocen lo que nosotros sosteníamos fundamental, la continuidad histórica de ese antiguo seminario que corresponden a distintas culturas que se manifiestan en ese espacio. Bueno, el Ayuntamiento de Huesca pues lo quería medio tirar y hemos conseguido catalogar parcialmente muchas cosas y ahora el resultado final estará en la Comisión Provincial de Patrimonio. Ella será la que tenga la última palabra de decir sí, reconocemos. Lo ha reconocido el Tribunal Superior de Justicia, o sea que esperemos que el sentido común se imponga en este sentido. Entonces, evidentemente partimos de el patrimonio cultural es un concepto muy amplio, un concepto dinámico y, por supuesto, lo material y lo inmaterial se mezclan profundamente. También decir que la defensa de APUDEPA va relacionada especialmente con el patrimonio arquitectónico y en su lucha contra la corrupción urbanística. Este es un tema fundamental que deberíamos tener presentes toda la sociedad y muchas asociaciones. Por tanto, nosotros apostamos a favor de un hábitat digno y en armonía, lo que entendemos que se integra en la defensa arquitectónica histórica y tradicional de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. En fin, podríamos hablar sobre esto, sobre luego el patrimonio industrial, el paisaje, términos que se han ido incorporando posteriormente. Entonces, reconocer que la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, que ya son muchísimos años, no reconoce estos ámbitos, el paisaje, lo inmaterial, lo industrial, etc. Entonces, una cuestión importante es el asociacionismo. Es decir, lo que hemos comprendido desde 1996 ahora, que solos no vamos a ninguna parte. No tenemos fuerza, la Administración nos lo demuestra día a día. Y por consiguiente, bueno, nosotros formamos parte de Hispania Nostra, de la coordinadora Recuperando, lo tuvimos clarísimo, porque evidentemente pues todo lo que se ha contado aquí no es difícil de comprender y formamos parte de ella. Y también formamos parte de la Unión de Asociaciones para la Defensa y Promoción del Patrimonio Cultural y Natural, que se acaba de constituir. En estos momentos es legal, hay 21 asociaciones nacionales, es un canto a la esperanza también de poder estar en estos espacios para trasladar a los partidos políticos pues las inquietudes y nuestra experiencia de ojos del territorio. Es importante. Formamos también parte de la plataforma en defensa del patrimonio de Huesca y tenemos varias asociaciones, como 8 asociaciones que están en APUDEPA. Entonces, es una realidad que las asociaciones y la población en general estamos muy deficientemente representados en las consultas oportunas de la Administración en cuanto a gestión, etcétera, difusión, etcétera, de cualquier aspecto. Y son muchísimos, en patrimonio hay muchísimo trabajo. Y que esto va en contra, desde luego, con la Constitución y también, por ejemplo, con el Convenio de Faro. Los convenios esos internacionales que vemos que no se citan, que no se trabajan y que en este caso está relacionado con el derecho de la sociedad
el derecho de la sociedad a la defensa del patrimonio cultural y al uso y al disfrute y a la participación. Entonces, ese convenio de Faro es del 2005, pero fíjense que España lo firmó en el 2018. O sea, que firmar esos convenios le cuesta mucho a los gobiernos, porque saben que son unas obligaciones que tienen. Estos convenios son con Europa, evidentemente, y lo ha ratificado finalmente en el 2022. O sea que el convenio de Faro lo que hace, en buena parte, es redundar en lo que la Constitución dice, pero matizándolo en muchos aspectos. Bueno, entonces, por ejemplo, un ejemplo de desprecio de la Administración ante la sociedad lo tenemos con la misma ley, el anteproyecto de la Ley de Patrimonio Histórico, porque, en el 2021 pues se presentó el anteproyecto y muchas asociaciones hicimos alegaciones, en plazo y forma, evidentemente. Bien, pues la Administración ni tan siquiera contesta, o sea, se retiró ese anteproyecto, pero, hombre, cuando menos responde. O sea, es como si no existiésemos. Bien, vamos ahora a una... El silencio administrativo, pero que es constante y muy hiriente, claro, porque... Entonces, vamos a ver ese segundo punto, que a mí me parece muy interesante, que viene a concordar con todo lo que habéis dicho vosotros. Digamos que el derecho social a la cultura, el derecho social a la cultura y los bienes de interés cultural en cualquiera de sus manifestaciones en la Constitución española. Es realmente muy importante. Fíjense que estamos hablando de los bienes de interés cultural, que después de eso hay muchísimos otros bienes. Imagínense que de ahí para abajo cómo están los bienes en nuestro país. Entonces, hay un artículo que a mí me ha parecido muy interesante de Abad Liceras, y ahí recogen, son profesores, o sea, son especialistas en derecho constitucional. Yo lo que voy a citar ahora son especialistas en derecho constitucional. Entonces, Abad Liceras recoge algunos conceptos de Pérez Nuño, y entonces dice que el artículo 46 de la Constitución tiene un carácter globalizador porque representa los valores culturales que la sociedad selecciona en cada momento. Esos que también José del Castillo se ha hecho referencia, valores culturales en cada momento. Y, por tanto, son cambiantes, pero todo eso hay que incorporarlo, Luego también dice que tiene un carácter dinámico, porque supone el enriquecimiento y promoción del interés general a través de los bienes culturales. Lo dicen así, es enriquecimiento, pues, y promoción del interés general a través de los bienes culturales. Y también el artículo 46 de la Constitución lo que pretende es democratizar la cultura haciendo accesibles los bienes del patrimonio histórico. Más o menos es lo que estamos manteniendo. Ahí ya desde especialistas en derecho constitucional. Entonces, les voy a leer unas palabras, porque aquí sí que ya entra el Estado en lo que dice Pérez Nuño. Entonces, lo que se desprende, pues, de estas palabras es que dice: no puede existir verdadera igualdad, ni puede darse un verdadero ejercicio de libertad, ni, en definitiva, un funcionamiento efectivo de la democracia sin un sustrato cultural que lo cimiente. Ahí es nada lo que están diciendo. El sustrato cultural es fundamental en la democracia. Cualquier forma de progreso político, económico y social exige como requisito indispensable la difusión de la cultura. Acabamos de oír muy bien el término ese. Digamos que este principio se interrelaciona sin dificultad con el derecho a la cultura reconocido a favor de los ciudadanos en el artículo 44 de la propia norma suprema, la Constitución española. O sea que por distintos artículos vemos cómo se soporta todos esos derechos, derecho a la cultura de la ciudadanía.
Otro autor, García Fernández, califica en general, digamos, estos presupuestos como de jurídicos constitucionales del patrimonio histórico. Y hay otro autor, Álvarez Álvarez, que dice que cualquier persona puede acceder a la cultura porque tiene capacidad para apreciar, digamos, los bienes culturales y capacidad de acercarse a esos bienes. O sea que ese derecho a apreciar los bienes culturales y capacidad para acercarse a esos bienes. Entonces, eso exige a los poderes públicos una actitud activa en ese sentido. Un deber de conservación supone eso, la visita pública a los bienes culturales, prevaleciendo siempre el interés público que la Administración representa frente al derecho de propiedad, que ellos lo llaman propiedad usufructada. Desde ese punto de vista, digamos que evidentemente todo eso no se cumple. Lo que nosotros vemos desde el asociacionismo no se cumple porque, a ver, no hay acceso a muchísimos bienes culturales porque, empezando porque no los conocemos. Si es que ese listado de casi 17.000 bienes culturales deberían de estar perfectamente claros, a una disposición de clic y rigurosamente formalizados para que esa democratización de la cultura. Entonces están, porque efectivamente el Ministerio de Cultura tiene unas cosas, las comunidades otras, pero si hiciésemos una encuesta todo saldría muy mal parado, porque no se sabe cómo acceder a esos bienes. Y luego, evidentemente, a eso acompañado de esa visita de 4 días al mes de carácter gratuito. Bueno, pues esa visita de 4 días al mes tampoco, hay muchos bienes culturales que están en manos privadas que no se hacen. Entonces, esa es una cuestión. Luego están los mensajes, los posibles mensajes manipulados de tipo histórico-artístico, que evidentemente, pues esto en la Iglesia Católica y en la Mezquita Catedral, pues ya lo vemos absolutamente declarado. Si estamos hablando de 3.100 bienes. Y también, evidentemente, esos presupuestos constitucionales no se cumplen porque existe muchísima ruina, y esa ruina afecta en muchos casos a los bienes culturales. Y eso está denunciado por la conocida asociación Hispania Nostra en su lista roja y su lista negra, que ya es cuando eso ya definitivamente no tiene solución. Y he añadido una nota manuscrita que, en cuanto a bienes culturales, que en esta situación de que pues el presidente nos dice unas cosas, la ministra de Defensa nos dice también otras con respecto a la guerra. Bueno, pues a lo mejor tendrán ustedes que hablar también de los bienes culturales en caso de conflicto armado. ¿Se está preparado para eso? ¿No? Recordemos que en la Segunda República lo que se hizo, etcétera, etcétera, porque es que sí que existe, digamos, una convención de la Haya desde 1954, en donde trata de esto sobre la identificación de los bienes. Eso por parte de los bienes de interés cultural en cuanto a monumentos. Si ahora fuésemos a los conjuntos históricos, sí, lo que podría salir de ahí. Simplemente decirles que los catálogos provinciales, provinciales y luego también de las comunidades y de los ayuntamientos no están funcionando ni en criterios ni en contenidos, y además hay absoluto interés de los ayuntamientos de que no funcione. No hablamos de forma absoluta porque eso no existe, pero estamos hablando de una forma general, porque esa conexión entre asociaciones y entre las redes
sabemos de la realidad. Nosotros, por ejemplo, apoyamos a la Asociación Vicente Alexandre para que la casa de Vicente, el poeta, la Casa de la Poesía, Belintonia 3, pase a ser bien de interés cultural y sea la Casa de la Poesía. Si eso es un puro escándalo que no se haya hecho. Es decir, es una manifestación clara del empecinamiento político a través de la Comunidad de Madrid o a través del Ministerio de Cultura de no hacer las cosas bien cuando se tenían que haber hecho bien. Bueno, de esto tenía 18 puntos, imagínense que me los voy a saltar todos. Bien, no se cumplen los convenios, la legislación, y claro, nos llena de dolor el que nos acabamos de enterar, porque está en tramitación, acaban de aprobarlo el Consejo de Ministros, que existe una nueva ley del suelo y de rehabilitación urbana, en la que están encantados los promotores y constructores. Imagínense si están encantados. Ya de ahí, a partir de ahí, ¿qué vamos a contar? Y además se rebaja también la capacidad de la acción pública. O sea que son auténticas alarmas que ya no son de hace 5 años, es que son de estos momentos. Entonces, bueno, les diría que otro escándalo que está relacionado no solamente con patrimonio medioambiental, con patrimonio cultural, son el tema de los macroproyectos de renovables en la España vaciada, que evidentemente todo el mundo está de acuerdo que renovables sí, pero no así, y que existen pues las renovables distribuidas frente a esos grandes macroproyectos. Pues bien, Apudepa se dirigió al MITECO, al Ministerio de Transición Ecológica, pues ya hace 2 años exactamente, para decirle, mire, que estamos observando que en todo lo que es la cartografía, etcétera, sí están en las zonas reconocidas como cepas medioambientales, etcétera, pero no están reconocidas el patrimonio cultural, salvo a lo mejor el Camino de Santiago, etcétera. Pero ni están los yacimientos arqueológicos, es decir, las cartas arqueológicas tendrían que estar perfectamente expresadas en toda esa cartografía, o los conjuntos históricos, o los monumentos, lo que sea. Bueno, una contestación que ni para el colegio, es decir, como si nada, es decir, simplemente pues tal. Luego reiteramos otra vez y ni se nos contestó. Entonces, bueno, pues esto es lo que está pasando. Y sin embargo, existe una guía de ICOMOS de buenas prácticas en la cuestión pues, de instalación de infraestructuras y equipamientos relacionados con las energías renovables. Toda esa documentación, ¿dónde está? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo nos llega? Tenemos que estar ahí investigando todo el día para poder replicar, etcétera. Pero tampoco nos vale para mucho. El tema de la memoria democrática lo saco simplemente por un testimonio, porque en Aragón se acaba de derogar esa ley, pues un auténtico disparate. Estamos muy dolidos las asociaciones patrimonialistas y, en fin, en general, pues muchos partidos políticos, pero bueno, ahí el vicepresidente de Vox con el presidente han llegado a unos acuerdos de investidura y ahí tenemos la derogación. En cuanto a la corrupción institucional, como un mal que resquebraja el bien común, y es que, claro, es además un agujero de dinero tremendo que no nos lo podemos permitir, porque verdaderamente la cultura, como puede ser también la educación o puede ser la sanidad, requiere todos aquellos esfuerzos del país. Entonces, hay un libro que sigue, en fin, les iba a citar varios, les cito el de Joaquín Bosch, La patria en la cartera, pasado y presente de la corrupción española. Es un libro fundamental que deberíamos un poco leernos todos, está escrito por un magistrado. Entonces, desde ese punto de vista, él habla de la prevención, prevenir, como factor determinante. Y vuelvo a repetir, prevenir la corrupción para no tenerla que juzgar. Bien, pues Joaquín Bosch nos habla de la, digamos, de la implantación de la meritocracia. Por favor, es que hay muchas veces que vemos que no funcionan las cosas porque no están quienes tienen que estar, es decir, los profesionales independientes, y desde ese punto de vista, pues la meritocracia como elemento seleccionador. Luego, la ética pública. Es
que si no hay una ética pública, evidentemente no vamos a funcionar bien. Los sistemas de integridad institucional y la transparencia. Eso ya como puntos de partida. Y desde ese punto de vista, pues hay que erradicar el clientelismo, las puertas giratorias, en fin, el despilfarro, los préstamos que se han hecho a partidos políticos y los bancos luego había unas connivencias y perdonaban, con lo cual todo eso lleva una factura posterior. En conclusiones, pues consideramos a la cultura como un derecho básico de la sociedad en el rango de la educación y de la sanidad. Es un derecho constitucional. Entonces, urge constituir en el Congreso de Diputados mesas de trabajo. Es que no podemos estar desgañitándonos, trabajando, perdiendo unas energías de tantas asociaciones que hay en España. Estamos nosotros, pero podrían estar otras muchas. Entonces, para analizar las distintas situaciones del patrimonio español, en donde nos podemos expresar todos. O sea, nadie tiene por qué estar alejado de esta consulta. Incluimos a la ciudadanía también, evidentemente, como soporte final de todas las políticas. Entonces, desde luego, impulsamos también desde aquí y le trasladamos a los partidos políticos la necesidad de la formación de la ciudadanía en patrimonio cultural. Esa información o formación es que si no hay, evidentemente no se puede reivindicar luego, posteriormente. Hay que hacer un análisis de la situación general del patrimonio de los bienes de interés cultural. Urge fomentar las medidas preventivas de protección en patrimonio y, pues a la corrupción institucional hay que erradicarla. Eso es evidente. Y, eso es una manera de exponerles aquí en estos minutos y ya me perdonará, Julia, este retraso. Muchas gracias, Belén, y perdón por la presión. Sí, me comentan, me dicen por el pinganillo que no tenemos tiempo para preguntas, así que vamos a pasar para la lectura del manifiesto y solamente también para insistir, ¿no? En un momento determinado, Belén decía, no nos sentimos escuchados. Bueno, lo que decíamos al principio, la presentación de estas jornadas, la sociedad civil muchas veces es la que nos señala el camino. Están hoy aquí, ¿no? En la Casa de la Palabra, en la Casa de la Soberanía Popular. Hemos tomado nota, así que nos emplazamos a vernos las caras dentro de poco para ver cómo hacemos el seguimiento. Gracias. Y veo la plataforma, el portavoz o alguien de la plataforma Recuperando para que lea el manifiesto. ¿No? ¿Correcto? No se vale. No se vale. De acuerdo, perdón. Pues así, perfecto, ya podemos pasar a cerrar las jornadas, así que invitamos a Íñigo Rejón, el portavoz del Grupo Plurinacional de Sumar, y también a Getsemaní San Marcos, asesor del Ministerio de Cultura, a cerrar las jornadas. Gracias. Buenas tardes y muchísimas gracias a la invitación del Grupo Parlamentario, de Sumar, también a las diputadas, diputados que están presentes, por supuesto a las entidades, expertos y expertas. Yo trabajo en el gabinete del Ministerio de Cultura con el ministro, con Ernest Urtasun, y no soy una especialista en vuestra materia. No obstante, en mi breve intervención sí que voy a recoger algunas cuestiones, algunas líneas generales respecto a esta jornada. Voy a empezar por decir una obviedad, y es que este nuevo equipo de gobierno en el Ministerio aspira a cumplir con la Constitución española,
la ley, los tratados internacionales e incluso, si me apuráis, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, bueno, empiezo con esta obviedad porque a partir de ahí se destilan muchísimas cosas que tienen que ver con, bueno, con cosas que se han escuchado aquí y con otras que venimos también hablando y trabajando en el Ministerio, ¿no? La primera, y en lo que tiene que ver con nuestras competencias, todo lo que tiene que ver en relación al mantenimiento y a la difusión, efectivamente, esa palabra es importantísima, del patrimonio cultural. En ese sentido, nosotros también en el Ministerio estamos trabajando mucho, y ahí recojo también la última de las intervenciones que ha habido, sobre toda una política en torno a los derechos culturales como derechos fundamentales, a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a toda la doctrina que se ha desarrollado al respecto. Y en ese sentido, el acceso no solo a los servicios, sino a los bienes y al patrimonio cultural es un derecho cultural, y los poderes públicos tienen que velar y garantizar el acceso de toda la ciudadanía a estos derechos. En ese sentido, también hay una sentencia que habla de la función social última de los BIC, que seguro que vosotros conocéis incluso mucho mejor que yo, ¿no? Y esto conecta con la relevancia dentro de la Constitución de los derechos culturales. Entonces, los BIC, los bienes de interés cultural, tenemos que asegurarnos también como Ministerio de que sean conocidos y disfrutados por todas las personas, porque son bienes universales, comunes, son patrimonio común, son patrimonio del pueblo e incluso de su transmisión a las generaciones futuras, ¿no? Cuando escuchaba en las intervenciones anteriores, disculpadme porque no he podido estar en la primera parte de la jornada, más específicamente centrada en las inmatriculaciones, he llegado a la segunda parte, pero cuando os escuchaba hablar, bueno, pues de algunas cosas que se están pretendiendo hacer en el Plan Director de la Mezquita de Córdoba o ejemplos similares que tienen que ver, bueno, con esa término tan nuclear e importante que es la difusión, y pensaba como, bueno, en esos relatos, y que la difusión no es solo, aunque también es muy importante, las visitas gratuitas que establece la Ley de Patrimonio, creo que son 4 días al mes. Bien, son muy importantes las visitas y es muy importante que el culto no entorpezca o impida esas visitas y ese acceso universal. Pero también es importante todos los relatos, la transmisión, la pedagogía, la difusión que se hace en torno al patrimonio, porque también el patrimonio es un campo de batalla en esas mal llamadas guerras culturales, ¿no? Y también es utilizado muchas veces, instrumentalizado en el mal sentido, y en lugar de centrarse como en esos valores históricos, culturales, artísticos que efectivamente han dado lugar a esa declaración de Vic, pues muchas veces se desvía hacia otros lugares. En ese sentido, también es labor de los poderes públicos y de las instituciones, pues, velar porque esa difusión y esos valores artísticos, culturales, constitucionales sean correctamente transmitidos. Cuando decía lo de esa broma de cumplir con las leyes, bueno, hablaba de la difusión y hablaba del mantenimiento, la conservación, por supuesto. No os voy a contar yo, muchos sabéis, las competencias del Ministerio de Cultura y de otros ministerios, ¿no? También el 2% de fomento, que ahora ya no es fomento, luego MIDMA y ahora ya es transportes y movilidad, y toda la gran inversión que se hace por parte del Estado en los bienes culturales. Pero es verdad, aparte de todo lo que tiene que ver con la difusión, la conservación, etcétera, sí que quería al menos no eludir o al menos citar lo que tiene que ver con la Ley de Patrimonio y en particular, porque nosotros sí que a raíz de los trabajos del proyecto de país y del programa de Sumar, sí que incluimos la necesidad de la reforma o de una nueva ley de patrimonio, que esta ley es del 85, y justamente, aparte de, bueno, por muchas cosas que todos sabemos que serían necesario actualizar, por una cuestión como muy importante, ¿no? Y es la necesidad de cumplir con los convenios y tratados internacionales. Entonces, los sucesivos gobiernos de distinto signo político van suscribiendo, ¿no? Distintos tratados, distintos convenios, acuerdos internacionales, pero luego, digo distintos gobiernos, tanto el PP como PSOE, me refiero a lo que es el gobierno estatal. Pero luego hay una resistencia férrea a aterrizar en la legislación nacional
y en la normativa nacional, como todos esos compromisos internacionales, ¿no? Entonces, todos sabemos, y es una obviedad, que hay que tocar la ley de patrimonio. Todos somos también conscientes, y mucho más en esta casa en la que estamos, de los difíciles equilibrios parlamentarios y mayorías parlamentarias. También sabemos que con el anteproyecto que se presentó en la anterior legislatura hubo muchas resistencias que también tenían que ver, bueno, con las competencias. También desde el Ministerio vivimos constantemente en ese drama. Permitidme la broma, ¿no? De siempre, y bueno, y cuando me ha tocado a mí personalmente trabajar en otras administraciones, igual, de quién es la competencia es concurrente, pero entonces no hagas un patronato en el que vayas a estar tú si declaras un supervic, pero luego sí que quiero el presupuesto para la restauración. En fin, perdonadme así la broma, pero sabemos que funciona un poco así. En ese sentido, y con una mirada a futuro, y a pesar de la dificultad también de, bueno, pues de esas configuraciones parlamentarias, yo creo que sí que, y mucho más en este contexto, tenemos que afrontar una mirada al futuro en lo que tiene que ver con la normativa de escucha, por supuesto, a las entidades, a los expertos, también a los grupos políticos, también a las diputadas y diputados, también a las entidades locales, a las comunidades autónomas, y sí que intentar buscar como alguna fórmula de consenso, respetuosa, por supuesto, con las competencias, pero en la que, desde luego, la administración pública tenga un papel más importante que el que viene teniendo hasta ahora, para velar justamente por esa difusión, por la correcta conservación de los BIC, y particularmente cuando la titularidad es de la Iglesia. No olvidemos además que la Iglesia, supongo que lo habréis dicho en esta jornada porque es otra obviedad, jurídicamente es un titular privado, pues como cualquier otro titular privado tiene que cumplir con la ley, con la Constitución, con los tratados internacionales, etcétera, etcétera. Pero sí que tenemos que quizás ser, aparte de trabajar mucho en esos consensos parlamentarios y con las entidades civiles, ser también imaginativos pero valientes en encontrar también, apostar por fórmulas de gestión, que a lo mejor las que había en el anteproyecto aquel de ley de patrimonio que vosotros conocéis, como lo de los superbics, no eran las más adecuadas. No pasa nada, habrá que trabajar en ello y nos comprometemos a trabajar en ello. Pero qué duda cabe que tiene que haber como fórmulas de gestión, patronatos, organismos colegiados, etcétera, en las que el Ministerio de Cultura y otras administraciones tengan un papel importante, en las que también, al ser bienes de interés cultural, se garantice que se están cumpliendo, en fin, las visitas, la difusión, la gratuidad, el acceso a la cultura, la transmisión de todos esos valores, y que además incorporen cierta democratización o cierto acceso transparente, ¿no?, y democrático de las entidades de la sociedad civil y de los expertos a, bueno, pues a esas fórmulas de gestión del patrimonio cultural de los bienes de la Iglesia. Y, bueno, básicamente es lo que os quería transmitir: diálogo, escucha, democratización, transparencia, y a ver si conseguimos sacar adelante, ya no digo una nueva ley, pero al menos unas modificaciones en la ley de patrimonio, con vuestra complicidad, tanto de diputados y diputadas como de las entidades de la sociedad civil. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme y por el honor de dejarme clausurar estas jornadas, aunque las clausuraréis vosotras y vosotros con la lectura del manifiesto. Bueno, nosotros desde el Grupo Parlamentario acogemos todo el trabajo que venís haciendo y que exponéis hoy aquí. No somos el único grupo parlamentario que está de acuerdo, que acoge y que impulsa el trabajo que venís desarrollando. Quiero, en todo caso, dar las gracias a la Coordinadora Estatal para la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia Católica, bueno, y a las más de 30 asociaciones que vienen haciendo un trabajo, pues a menudo persistente y en condiciones áridas, teniendo que hacer lo que en realidad deberían estar haciendo las instituciones públicas, e intentando suplir lo que las instituciones públicas deberían hacer, pues sacando horas, fuerza y recursos de donde se puede, ¿no? Y ese es ahí hay una parte de un reconocimiento, pero hay también una parte pues también de evidenciar lo que es una anomalía institucional, que es que las asociaciones de la sociedad civil tengan que estar haciendo una parte del trabajo que le pertenecería, que le correspondería a las instituciones públicas. Que es un trabajo
Pues en varios sentidos. En un sentido muy físico, muy concreto, el de restituir bienes apropiados de manera ilegítima por la jerarquía de la Iglesia Católica. Y eso afecta a bienes privados y afecta a bienes que serían bienes de patrimonio nacional, para el uso y el disfrute del pueblo español, no en condiciones privativas, y que las propias instituciones, en lugar de estar defendiendo bienes que le pertenecen, digamos, se han lavado las manos, ¿no? Aquí lo compartimos todas y todos, pero me parece que es importante reseñarlo. No es una cuestión de discusión sobre la fe que profesa cada uno, no es una cuestión de discusión sobre el derecho a profesar cualquier fe religiosa, sino que es una discusión sobre si en el Estado de Derecho en España hay entidades privadas que, por orígenes históricos previos y antidemocráticos, están por encima del cumplimiento de las normas que nos afectan a todas y a todos, y por tanto, ya digo, no es una cuestión de fe privada, es una cuestión de cumplimiento del Estado de Derecho, de igualdad ante la ley y de justicia democrática. De lo que estamos hablando básicamente es de un inmenso botín de rapiña que la jerarquía de la Iglesia Católica consigue gracias a su participación en una guerra de saqueo contra el pueblo español y a ser el sostén ideológico de una dictadura de 40 años que le recompensa con un botín de apropiación privada de bienes que son de patrimonio del conjunto de la nación y, por tanto, del conjunto de los ciudadanos. La transición a la democracia no restituye al pueblo español unos bienes que le son algunos en régimen de propiedad colectiva y otros en régimen de propiedad individual, no le restituye unos bienes que han sido apropiados de manera ilegítima, y, por tanto, sanciona así y da carta de normalidad, en realidad, a una recompensa, ya digo, directamente, digamos, de un botín de guerra en el que la dictadura, al conjunto de tribus que sostienen su guerra de apropiación y de saqueo contra el pueblo español, les va recompensando con una parte de un botín perpetuo de los vencedores, no solo de vencedores durante la guerra, sino con un estatus de vencedores que puede durar, bueno, pues que ya dura un siglo, por el cual tienes derecho permanente a bienes que sabes que no te pertenecen. Esto agravado, lo sabéis vosotras y vosotros bien, por una modificación legislativa que en su momento pasa sin mayor ruido, pero que permite, con el gobierno Aznar, a que haya, no sé cuántos años van, del 98 al 2015, que son como 35.000 bienes más que se suman al despojo y a la apropiación, en algunos casos mediante simplemente un mecanismo que es que, no sé, el obispo de la diócesis firma que efectivamente ese bien le pertenece a la Iglesia. Pero claro, ese bien, no estamos hablando solo de bienes de interés cultural, hablamos de prados, hablamos de garajes, hablamos de inmuebles, hablamos de terrenos baldíos, que permite otra oleada como de desposesión de un patrimonio que no es suyo para el usufructo privado de una entidad privada por encima de las normas. En total, leyendo vuestros documentos, habláis, es difícil saberlo porque es verdad que la situación es una situación, digamos, de que se solapan situaciones jurídicas, de desorden y de digamos, un mapa bien complejo, pero que en total podemos estar hablando de hasta 100.000 propiedades, que se dice pronto, de hasta 100.000 propiedades apropiadas de manera indebida y mantenidas pues, en un régimen ilegal por la jerarquía de la Iglesia Católica. Bueno, vais a leer a continuación un documento y yo lo que puedo trasladar, y me parece que esto es importante decirlo, yo lo traslado a nombre de nuestro grupo parlamentario, pero no somos el único grupo parlamentario en esta Cámara que va a manifestar lo mismo y que está en la misma línea, que es manifestar por nuestro lado, digamos, todo el compromiso para conseguir que las disposiciones y las iniciativas que aquí presentéis se conviertan en ley. Esto, por cierto, no es una cosa que se diga aquí por primera vez. Ya el primer discurso de investidura de Pedro Sánchez lo reconoce y dice que hay que dar medidas en este sentido. Bueno, pues en realidad hay que volvérselo a recordar porque hay correlación de fuerzas suficientes en el Congreso de los Diputados. O sea, hoy ya hay mayoría suficiente dentro del Pleno del Congreso como para que aprobáramos las medidas necesarias para que se convierta en ley. Y, por tanto, las excusas, en este caso son solo excusas y dilaciones. Existe la mayoría parlamentaria, la aritmética parlamentaria que lo permita. Existe el grado de conciencia democrática por la cual bueno, pues los bienes apropiados indebidamente tengan que volver a ser o de patrimonio nacional o de los particulares a los que se les robó en su momento y, por tanto, lo que no pueden existir, digamos, son más excusas que nos sigan haciendo que le demos patadas adelante. Para nosotras y nosotros esto constituye un compromiso que tiene que ver con estar en el Gobierno no para calentar la silla, estar en el Gobierno no para permanecer, sino para democratizar el reparto de la propiedad y la estructura de la propiedad en nuestro país, para democratizar la economía de nuestro país,
para democratizar el derecho a la cultura y el acceso a la cultura en nuestro país y para equilibrar la balanza de poder. Y eso implica gobernar sin pedir perdón y sin pedir permiso. Hay una buena parte de la derecha en nuestro país que está permanentemente empeñada en que hay dos posibilidades de gobierno. O gobiernan ellos o entonces hay polarización y nosotros tenemos que estar permanentemente pidiendo permiso por existir y por gobernar. Bueno, pues las reglas se tienen que cumplir cuando uno le gustan y cuando no. Hay un gobierno legítimo que obedece a la soberanía popular, representado en la mayoría de diputados en el Congreso de los Diputados, que tiene que usar ese poder. No solo para permanecer y para contar días en el gobierno, sino para usarlo para equilibrar la balanza y para restituir el conjunto de injusticias y de desequilibrios acumulados durante todos estos últimos años, ¿no? Eso para nosotros abre todo un abanico de intervenciones sociales, culturales, económicas y políticas, entre las cuales incluyen pues la restitución del patrimonio cultural al conjunto de la ciudadanía española y el meterle mano al conjunto de propiedades apropiadas de manera indebida por la jerarquía de la Iglesia Católica. Así que gracias por vuestro trabajo, gracias por vuestra militancia y vuestra perseverancia, y es un honor acompañaros en el Congreso de los Diputados y hacer vuestros compromisos y vuestras propuestas. Muchas gracias. Hay un manifiesto ahora, ¿no? Ah, se ha repartido. Pues una vez repartido. Ah, yo lo tengo. Vale, pues muchas gracias. Nos disolvemos organizadamente.